Estimados colegas, muy buenas noches. En primer lugar, cumplo con presentarme ante todos seguidores del CAE, que fielmente vienen acompañando a Karen y a Jorge todos los domingos para escuchar a distintos ponentes en materia arbitral y contrataciones con el Estado. Mi nombre es Sergio Tafur Escaglia, soy abogado colegiado y mi práctica se enfoca en materia de litigios administrativos, arbitrales y contrataciones con el Estado. A partir del día de hoy, me sumo al equipo de conductores del programa La Voz Pública para acompañarlos los fines de semana a debatir y poner mi granito de arena en la difusión de la materia arbitral y de esta rama tan bonita que es la contratación pública. El tema de hoy abordará al arbitraje de inversión y su coyuntura política actual. En esa línea, hemos contado que a inicios de año, un destacado medio de comunicación legal publicó una nota en la que se mencionó que el Perú figuraba entre los países más demandados ante el CIADI, siendo un 21% de los arbitrajes que ya tenían de gas y minería y un 20% en electricidad y otras energías. De hecho, solo entre julio del 2019 y junio del 2020 se registraron 5 nuevas controversias iniciadas por inversionistas contra el Estado peruano. Lo dicho ha tomado aún mayor relevancia en los últimos meses, considerando las declaraciones que los distintos miembros del Ejecutivo han venido dando ante la prensa y la opinión pública. Por ejemplo, el hecho de la renegociación de los contratos con Camisea, lo cual han llevado a esta materia a ser un tema coyuntural y propicio para el debate. Para comentar esta coyuntura, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Daniel Linares Prado, un abogado con años de experiencia en la materia arbitral, quien se desarrolla como árbitro independiente y quien nos dará la perspectiva respecto a cuál es la coyuntura actual respecto a los arbitrajes de inversión y cómo es que la situación política influye o determina los efectos que podrían tener ante, por ejemplo, hechos que puedan venirse suscitando por el acontecer político nacional. Doctor Daniel Linares, puede prender su cámara, estamos acá ya preparados para escucharlo. Muy buenas noches ya. Buenas noches, doctor Tafur, un placer saludarlo y saludar al Círculo de Arbitraje con el Estado, así como a todos sus radioescuchas o televidentes, en este caso, o internetvidentes, si se quiere, y nada, agradecer la invitación para discutir este tema tan interesante que han planteado. Correcto, doctor, muchas gracias. Justamente quería acotar, la primera pregunta va en esa línea, a esa nota o ese artículo que habla de que el Estado peruano ha tenido una mayor litigiosidad en los últimos años en materia de inversiones. Y quisiera que usted me puntualice, ¿por qué es que podría darse este aumento de la litigiosidad del Estado peruano en controversias Estado inversionista en los últimos años? Bueno, podemos en realidad ver varias circunstancias que se han presentado, perdón, que se han presentado para que haya un incremento de los casos ante el CIADI, que como ustedes saben es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, es decir, que es el foro llamado a solucionar las controversias que se presentan entre los inversionistas y los estados, frente a lo que podemos establecer como inversión extranjera directa, ¿no es cierto? O sea, inversión del Estado puesta directamente en algún país distinto a su nacionalidad. Entonces, como le comentaba, han habido varias circunstancias que han contribuido al incremento de esa litigiosidad, que además, en el caso del Perú, está subiendo, digamos, en el ranking de países con la mayor cantidad de demandas en esa línea. En el año 21, desde enero del año 21, ya tenemos ingresadas, se ha logrado detectar 8 demandas de arbitraje de inversión planteadas ante el CIADI, algunas ya inclusive con tribunal constituido, ¿no es cierto? Hay una que ya está con un memorial presentado. Entonces, hay una serie de demandas que se están presentando y, como le decía, puede surgir o podemos encontrar alguna explicación básicamente en el lado del ruido político, ¿no es cierto? El ruido político que no por sí mismo determina que se vaya a incrementar o que se vaya a demandar,
finalmente las declaraciones de los personajes políticos o las personas que detentan el poder político no per se no generan un arbitraje de inversión, pero sí algunas actitudes de, vamos a llamarle, de carácter demagógico o que estén vinculados de pronto a un tema de coyuntura electoral que provoca ciertas reacciones en el Ejecutivo o en cualquier organismo, como por ejemplo las municipalidades. En el caso de la Municipalidad de Lima hemos tenido algunos problemas de esa naturaleza, que finalmente terminan generando conductas de las entidades de la administración pública que pueden generar un arbitraje de inversión porque se está vulnerando alguno de los pactos establecidos en los contratos, en los tratados con los cuales se tiene suscrito el Perú por estos efectos. Además, tenemos que también ver una situación en particular que es la revelación o la aparición, si se quiere, del caso Lavajato, ¿no es cierto? Que ha tenido no solamente un impacto a nivel nacional, sino un impacto a nivel de toda la región, ¿no es verdad? Inclusive desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Entonces, tenemos un caso que ha representado una explosión, ¿no es cierto? O sea, una especie de bomba atómica que ha causado una serie de traumas, de traumatismos en toda la región que ha motivado que nos pongamos muy susceptibles con el tema de la inversión extranjera en algunos países, además de ciertos movimientos, ¿no es cierto?, que se han producido en la región de tipo político y que, como le comento, han motivado que las entidades del Estado asuman un comportamiento que muchas veces colisiona con lo que se ha establecido en los tratados internacionales y que finalmente se traducen en algún tipo de, digamos, afectación de la inversión extranjera directa en el Perú. Por lo menos eso es algo que hemos logrado visualizar, pero sin embargo también notamos que por la naturaleza de los litigantes en los arbitrajes del CIADI, los arbitrajes que se han presentado en el CIADI, no necesariamente están vinculados al tema de Lavajato, ¿no es cierto? No necesariamente. Hay otros actores de la actividad económica, como por ejemplo de la actividad minera, la actividad tecnológica, que también han demandado al Perú o han presentado por lo menos una solicitud de arbitraje ante el CIADI para efectos de ventilar un arbitraje de inversión, porque se han visto afectados de alguna manera por algunas de las conductas del Estado que entienden ellos está generando una afectación a su inversión y eso ha provocado pues, que recurran a este foro, ¿no? Que es el foro natural, además, para ventilar los temas de arbitraje de inversión. Podríamos decir que hay una falta de coherencia en la actuación del Estado respecto de lo que pacta en un principio con lo que termina manifestando después. ¿Es correcto, doctor? Sí, a ver, si nos remitimos un poquito a la historia de cómo surgen todas estas situaciones, en realidad recordemos que los cambios se producen hacia los años 90. Los cambios me refiero los cambios a todo nivel, ¿no es cierto? Veníamos de una constitución del año 79 que tenía una economía social de mercado, básicamente enunciativa, no tenía mayor impacto en realidad en un cambio sustancial en el modelo económico. Y hacia el año 93 se pasa a una economía social de mercado con una concepción distinta, ¿no es cierto? Entonces asume el Estado de manera concreta un rol subsidiario para todas aquellas actividades donde los privados no pudieran prestar o alcanzar con su actividad para en beneficio de la población, concretamente en el caso de los servicios públicos, ¿no es cierto? Y esto se produce en razón de varias circunstancias que se confluyen en aquel momento para que se produzca este cambio sistemático y surge, ¿no es cierto?, en este cambio de modelo económico y en este rol subsidiario del Estado, ¿no es cierto?, la posibilidad de entregar servicios públicos en concesiones. Vamos a circunscribirnos al caso concreto de Perú. En el año 93 se cambia el modelo económico de la Constitución, se pasa a un rol subsidiario del Estado como un elemento fundamental, ¿no es cierto?, con todo lo que significa eso, soluciones intermedias y todo lo demás, para poder entrar a un modelo
donde los servicios públicos puedan ser entregados a los particulares para que los particulares presten los servicios públicos y el Estado asume un papel o un rol fundamentalmente regulador, ¿no es cierto? Regula la actividad de estos servicios públicos. Entonces surgen organismos como los INERMIN, OCITRAN, que son los organismos reguladores, ¿verdad? SUNAS y otros organismos reguladores que lo que hacen es vigilar de alguna manera la actividad de los privados en el desarrollo de estas concesiones que han sido entregadas a los privados. Entonces, este cambio, ¿no es cierto? Este cambio abrupto, porque se produce de una manera abrupta, ha venido desarrollándose durante todos estos años con un cierto grado de especialización e independencia de los organismos reguladores. Además, algo que es natural y que debe ser y que debe permanecer así es la independencia de los organismos reguladores frente a las actividades de prestación de servicios públicos por parte de los privados. Sin embargo, estas regulaciones se han visto afectadas por varias circunstancias también, ¿no es cierto? Circunstancias de crisis política y circunstancias de crisis económica. A veces, ¿no es cierto?, no se ha respetado mucho la independencia de los organismos reguladores y el Poder Ejecutivo ha pretendido penetrar, ¿no es cierto?, en algo que no debería permitirse, que es en el caso de la regulación de ciertos servicios públicos. Esto ha motivado, y no solamente el Poder Ejecutivo, también tenemos ejemplos de interferencias generadas desde el Poder Judicial. ¿Okay? Acordémonos y recordemos un poquito lo que pasó con los peajes, ¿no es cierto? ¿Okay? La provisión judicial del incremento de los peajes. También hay una interferencia que se ha producido por parte del Poder Judicial y no necesariamente, claro, motivada por el poder, por la administración pública, en este caso la Municipalidad de Lima, que produjo una interferencia, ¿no es cierto?, en la inversión de los privados. Entonces, todos estos cambios de circunstancias que se han venido arrastrando desde los 90, ¿no es cierto?, y porque además pasa algo muy curioso. Hoy por hoy nosotros podemos decir, qué bárbaro, ¿no es cierto?, el Perú está alcanzando un nivel de litigiosidad ante el CIADI bastante elevado, pero eso significa, o eso es el correlato, de que ha habido un gran ingreso de inversiones, ¿no es cierto? En el caso del Perú hay un gran incremento de la inversión privada, porque si eso no existiera no tendríamos litigios, ¿no es verdad? O sea, habría muy pocos, porque la inversión privada sería muy, muy pequeña. Recordemos, si es que no me acuerdo mal, que hacia el año 88 o 89, la inversión extranjera directa en el Perú alcanzaba la cifra de unos 100 o 200 millones de dólares aproximadamente, ¿no es cierto? Hoy estamos cerca de los 25.000 o 28.000 millones de dólares y creo que me quedo corto en lo que ha sido inversión extranjera directa en todos estos años, ¿no es cierto? Solo Telefónica en el año 94 significó un incremento de 2.500 millones de dólares aproximadamente en inversión extranjera directa en el Perú. Entonces, hemos tenido un incremento muy abultado que además ha tenido esta inversión extranjera, ha tenido su correlato en el crecimiento económico del país. O sea, eso no lo podemos negar, ¿no es cierto? Ha habido un incremento económico. Entonces, si no hubiera habido ese incremento de inversiones, hoy por hoy no podríamos hablar de litigiosidad. Hoy por hoy no podríamos estar hablando que tenemos varios casos en el CIADI, ¿no es verdad? Ahora, habría que comparar y hacer el ejercicio de establecer cuánta es la inversión extranjera directa, cuál ha sido el ingreso del monto total de las inversiones y cuánto estamos teniendo de litigios para determinar si es que efectivamente estamos frente a una ola gigantesca o una tendencia marcada de incremento de litigiosidad, porque puede ser también, y recordemos que el Perú tiene uno de los mejores récords en arbitrajes de inversiones, de arbitrajes ganados, ¿no es cierto? O sea que también ahí hay que analizar toda esta situación, ¿de verdad? Entonces, estas son algunas de las razones que entiendo motivan la litigiosidad en el ámbito de la inversión, del arbitraje de inversión, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchas gracias por responderme a la pregunta. Paso a un nuevo punto, aprovechando que tocó el tema, por ejemplo, de tal vez estas decisiones o factores de decisión política que también determinan estas afectaciones o estas controversias. ¿Cuáles son las formas en las cuales
se puede llegar a afectar una inversión a tal punto que termine en una controversia Estado inversionista. Entiendo que por ahí habló del tema de los peajes y de una injerencia una injerencia del Poder Judicial. Por ahí podríamos abordar el tema de esos aspectos que llegan a determinar que la inversión termina en un conflicto entre el Estado y un inversionista. Sí, bueno, tenemos en realidad, y si me permite, y el tiempo nos da poder conversar un poquito sobre esto, ¿no es cierto? Le comentaba, cuando respondíamos, o pretendíamos responder la pregunta anterior, que el incremento de las inversiones en los últimos años, cambio de modelo económico, significó también, ¿no es cierto?, que se incrementaran ciertas reglas para efectos de la protección de inversiones. ¿Por qué? Porque somos un país, o éramos un país carente de inversiones más. Yo diría que seguimos siendo un país que necesita de mucha inversión extranjera para salir de sus problemas, ¿no es cierto? El rol que juega la inversión extranjera en países como el nuestro es fundamental. No podemos descartarla, no podemos pretender aislarnos de esa posibilidad porque realmente no podríamos avanzar como país y al contrario, estaríamos retrocediendo. Entonces necesitamos una buena cantidad de inversión extranjera para poder reducir varias de las cosas que tenemos como tareas pendientes, ¿no es cierto? La brecha de infraestructura, ¿no es cierto? La brecha de beneficio a la población, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para que el Estado pueda cumplir su rol, que es dotar a la gente de los medios necesarios para poder desarrollar su proyecto de vida. Eso es lo que, en suma, debe realizar el Estado. Entonces, frente a esta situación, lo que hace el Estado es darle garantías al inversor extranjero para que pueda atraer sus inversiones y que sus inversiones no se puedan ver afectadas, ¿no es cierto?, por determinaciones que finalmente vayan a atentar contra esa inversión que se está realizando, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta línea de pensamiento se crean instrumentos que van a venir a proteger a los inversionistas extranjeros y que su afectación sea cada vez menor. Dentro de ellos, ¿no es cierto?, encontramos los tratados de protección de inversiones, ¿no es cierto?, o los BITs, como se les conoce, o los API, ¿no es cierto?, los tratados de promoción y protección de inversiones, como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, BIT, API, TIP, cualquiera de las formas, por sus siglas en español e inglés. Estos tratados bilaterales de protección de inversiones, que en la actualidad el Perú suma, si no me equivoco, cerca de 39 tratados de protección de inversiones, ¿no es cierto?, que además están entrecruzados con una serie de tratados de protección de inversiones celebrados por los países receptores también, o los países receptores y además las nacionales de los países que tienen una intensiva inversión, normalmente los países desarrollados, ¿no es cierto? Aunque tampoco eso es tan cierto, ¿no es verdad? Porque hay países en desarrollo que también hacen inversión internacional. El Perú exporta también inversión, no es que el Perú se quede solamente en el ámbito nacional. Hay inversionistas peruanos que también invierten en la región, sobre todo, ¿no es cierto? Nosotros hemos recibido mucha inversión chilena, por ejemplo, que es inversión de la región y no necesariamente de Europa o de los Estados Unidos, ¿no es verdad? Entonces, todo esto genera un entrecruce de tratados bilaterales de protección de inversiones, lo que se conoce como el Spaghetti Ball, que seguramente han escuchado hablar en algún momento, que es un enredo de tratados y qué sé yo, de protección de inversiones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un inversionista, frente a los tratados de protección de inversiones, se siente afectado, o sea, que su inversión se ha venido siendo afectada, puede darse por varias cosas, ¿no es cierto? Y normalmente los tratados de protección de inversiones traen consigo puntos bien específicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de no permitir la exportación de dividendos, o sea, que los inversores no puedan sacar sus dividendos del país. Eso es una afectación directa a la inversión que realiza un inversionista extranjero. También está la vulneración, por ejemplo, de lo llamado cláusula paraguas, ¿no es cierto? O la umbrella clause, que es el marco de protección contractual que se genera en los tratados bilaterales de protección de inversiones. Podemos hablar mucho sobre eso, ¿no es verdad? Pero en términos generales es una posibilidad en la cual el inversionista se siente afectado no por la vulneración propia del tratado, sino por alguna determinación de carácter contractual que pueda generar una afectación
en el tratado, es otra posibilidad. La vulneración del principio de la nación más favorecida, ¿no es cierto? Donde viene a jugar mucha importancia este entrecruce de tratados, ¿no es verdad? Donde puede ser que por mérito de un tratado exista una determinación más favorable a un país que al otro, y el otro va a reclamar que se le dé el mismo tratamiento, ¿no es cierto? Y eso está vinculado además al tema de no discriminación en el caso de las inversiones, ¿cierto? Entonces, cualquiera de estos cuestiones que he denunciado, puede que el inversionista las asuma, en el caso de alguna actuación del Estado, como que se está vulnerando su derecho en la inversión que ha venido a realizar, y eso pueda generar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se vaya a reclamar una indemnización en el caso de las inversiones. Por ejemplo, si me permite un ratito, referirme al tema de lo que se conoce como la expropiación indirecta, ¿no es cierto? La expropiación indirecta es un mecanismo por el cual se le priva al inversor extranjero de alguna posesión o de algún derecho sobre la propiedad que tiene sobre la inversión que ha efectuado en el país. Que tenemos que diferenciarla profundamente de lo que es la expropiación directa, ¿ok? Si bien la expropiación directa es vamos a llamarle de alguna manera, la más burda de las formas de intervención del Estado en inversión extranjera, es decir, cuando el Estado, aduciendo alguna digamos, causa de utilidad pública, ¿no es cierto?, expropia al inversor extranjero de alguna de sus propiedades. Si fuera una expropiación, en términos estrictos, la cosa no andaría mal, porque el Estado tiene todo el derecho de expropiar a cualquiera, si es que tiene una causa de utilidad pública, ¿no es cierto?, una justificación pública para hacerlo, pero tiene que pagar el justiprecio, ¿no es verdad? ¿Ok? Las formas normalmente que se interviene en la inversión extranjera directa no es una expropiación, es una confiscación, ¿no es cierto? Así lo fue en los años anteriores, cuando a finales de los años 60, ¿no es verdad?, cuando se intervinieron las petroleras en el Perú, la International Petroleum Company y otras petroleras, donde en realidad lo que se hizo fue confiscar los pozos petroleros. Nunca se pagó un justiprecio, nunca se pagó una indemnización, ¿no es verdad? Entonces, eso no es expropiación, es confiscación. Pero si alguna entidad decide confiscar, por ejemplo, un terreno a un inversor extranjero directo por un tema de utilidad y necesidad pública y paga el justiprecio, ¿no es cierto?, está ejerciendo el poder que la propia Constitución, que el propio Estado tiene para poder ejercer este tipo de actividades. Lo que no va a poder hacer es utilizar mecanismos, ¿no es cierto?, que lo puedan apartar al inversor privado al inversor extranjero de ciertos derechos que le corresponden en mérito al tratado, ¿ok? Al Tratado de Protección de Inversiones, si es que lo hubiere, porque existen otras posibilidades de que también ciertas actitudes del Estado puedan generar la afectación de ciertos inversores sin la necesidad de la existencia de un tratado específico de protección de inversiones, a través de modificaciones legislativas, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde se está afectando el derecho a un inversor extranjero a tener, por ejemplo, el acceso a las utilidades que se puedan generar. Entonces, ahí tenemos una serie de circunstancias en las cuales se pueden generar afectaciones al inversor extranjero. Podemos referirnos al caso del ciudadano chino Jeep Sung, me parece, que fue un caso de hace algunos años, donde la actitud de la SUNAT en desconocer la posibilidad del inversor extranjero, en este caso este ciudadano chino, ¿ok?, de poder recuperar su impuesto general en las ventas, le generó un trato discriminatorio frente a otros inversores, frente a otros contribuyentes que tenían exactamente el mismo derecho. Entonces, esto motivó que el ciudadano chino
determinara que se había visto afectado en su inversión por esta actitud de la SUNAT. Estamos hablando de una entidad, ¿no es cierto?, del Estado, y demandó ante el CIADI. Habiendo demandado ante el CIADI, se desarrolló todo este proceso y se determinó en el laudo que se emitió en aquel entonces que esta actitud de la SUNAT representaba una expropiación indirecta, que en realidad lo que viene a hacer es una interferencia en el desarrollo de la inversión, ¿no es cierto? Se está interfiriendo, se le está poniendo una valla, una dificultad. Entonces, esta interferencia indirecta, ¿no es cierto?, porque no se le ha expropiado directamente, esta interferencia indirecta en su inversión se consideró una expropiación indirecta y es una de las formas por las cuales se llega a un arbitraje en el CIADI. ¿Ok? Acá me permite hacer dos cosas, porque si me permite, si existe una confusión, y eso sería interesante también tratarlo. No todos los arbitrajes que van al CIADI son arbitrajes que estén vinculados al tema de inversión. Aun cuando el Centro Internacional de Referencia de Inversiones es el foro natural para poder llevar arbitrajes en materia de inversión, también existe una atribución de ejercicio de su actividad arbitral del CIADI cuando lo establece el contrato, ¿no es cierto? O sea, también hay arbitrajes de naturaleza contractual que se ventilan en el CIADI y no siempre un arbitraje de inversiones. Es común encontrar en los arbitrajes de concesiones del Estado, por lo menos en el Perú, donde aplican una especie de, vamos a llamarlo así, jurisdicción arbitral nacional y una jurisdicción del CIADI para ciertos tipos de materias, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay alguna vulneración contractual de ciertas materias, se puede tener como foro el CIADI para ventilar temas de materia contractual. Básicamente ese es el tema que te puedo decir que motiva a las empresas o al inversionista extranjero a recurrir a este sistema de solución de controversias, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y en esa línea, justamente con el tema de expropiación directa e indirecta, mucho se ha comentado en los últimos meses. De hecho, también lo puse sobre la mesa al momento de hacer la introducción, el tema de la renegociación de los contratos, por ejemplo, el caso de Camisea. Y ante ello le pregunto, ¿cuál sería el efecto jurídico, económico de una eventual disposición de renegociación ante estas posibles controversias? Ok. A ver, yo creo que acá estamos frente a un tema de lenguaje, ¿ya? Que en realidad es lo que puede generar algún tipo de susceptibilidades. En realidad, las declaraciones del presidente de la República en el sentido de nacionalizar, ¿no es cierto?, el gas de Camisea para motivar su expansión, ¿no es cierto?, gas para todos, es un poquito el discurso totalmente plausible, dicho sea de paso, ¿no es cierto? No creo que nadie esté en la idea de que la masificación del gas es una mala idea, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esta masificación tiene que llevarse a cabo dentro de establecidos y los compromisos que asumen. El tema de nacionalización tiene que distinguirse también, ¿no es cierto?, de ciertos conceptos, ¿no es cierto? Lo que en el Perú se asume nacionalización igual a estatización, un poco por los tramos del pasado, ¿no es cierto?, frente al tema. Nacionalización es una cuestión totalmente distinta de estatización. Son dos conceptos totalmente distintos, pero a veces se suelen confundir. No sé si el presidente se refería a nacionalización estrictamente o a estatización. Pero estas declaraciones del jefe de Estado en el sentido de una nacionalización del gas de Camisea, per se no genera una situación que vaya a llevarnos a un litigio, ¿ok? No, per se no, eso no se va a dar. Eso además ha sido determinado también por varios laudos arbitrales en materia de inversión, donde se ha determinado que este tipo de declaraciones no generan una situación de expropiación indirecta, ¿no es cierto? Ni vaya a motivar que se vaya a un arbitraje de inversión. Y además la renegociación propia del contrato son mecanismos que cualquier contratante puede tener acceso. Es decir, yo que contrato con alguna otra parte para el abastecimiento, por ejemplo, de teléfonos celulares, me parece que por una situación en particular no resulta equitativo, ¿no es cierto?, o el sinalagma del contrato se ha roto, puedo pedirle a mi contraparte, oye, vamos a renegociar el contrato, y nos sentamos a la mesa y de común
acuerdo llegamos a una solución adecuada, ¿no es verdad? Y poder restituir el equilibrio que de pronto se ha quebrado, ¿no? Entonces, eso creo yo no es nada traumático, ni viene a generar algún tipo de reacción. Claro, el problema es que suene un bombo no puede molestar mucho, pero si pongo 100 bombos, ¿no es cierto? Entonces la cosa ya cambia, ¿no es verdad? Entonces ya me quita el sueño y ya me altera la paz, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que en el caso del Perú estamos de ruido en ruido, de ruido en ruido, de ruido en ruido. Y lo que busca la inversión extranjera básicamente es estabilidad. Por eso que la estabilidad tiene un marco de protección. Y el marco de protección son los tratados que se celebran para proteger las inversiones, ¿no es cierto? Están orientados a dotar de estabilidad en el tiempo a la inversión extranjera. Eso es, ¿no es cierto? Y la estabilidad a veces, ¿no es cierto? Este sueño estable se ve alterado por estos ruidos políticos. Claro, uno de los ruidos políticos más fuertes que se viene ocasionando a la fecha es el tema del cambio de constitución. Es el bombo más grande, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el cambio de constitución sí puede alterar, ¿no es verdad? A los inversionistas, encrispar a los que ya tienen por lo menos la inversión puesta en el Perú, encrisparle un poquito los pelos y decir, bueno, acá hay que tomar ciertas medidas precautorias, ¿no es cierto? Ahí vamos a ponernos alertas, pues, porque algo puede suceder, ¿verdad? Entonces, y eso de repente motiva, por ejemplo, que estén poniendo sus cosas al día, ¿no es cierto? O sea, mejor nos nivelamos, nos ponemos al día, nos quedamos tranquilos y esperamos a ver qué sucede con estos cambios, ¿no es verdad? Entonces, pago las deudas tributarias que puedo tener, ¿no es cierto? Además, aprovechando el tipo de cambio, ¿no es verdad? Pago las deudas tributarias que puedo tener una u otra empresa para tener el suelo parejo. Y en el caso de que se produzca algo, pues nadie me vaya a discutir que estoy incumpliendo yo también obligaciones. O sea, que nadie me vaya a decirme, oye, tú no puedes discutirme una afectación de tu inversión si es que tú tampoco has cumplido con tu contraparte, ¿no? Recuérdese que Perú es uno de los pocos países, además, no recuerdo exactamente el caso en este momento, pero que el Perú es uno de los pocos países que ha demandado a una empresa privada en mérito a los tratados, ¿no es cierto? A una empresa extranjera en mérito a los tratados, ¿ok? Donde también hay afectación. En el caso, por ejemplo, de Odebrecht Luxemburgo, este arbitraje que tenemos por el tema del gasoducto, el Estado ha contrademandado por la misma cantidad de, por contrademandar. En el caso de la línea 2 del metro, sí ha contrademandado por la misma cantidad demandada. En el caso de la 9 del metro, arbitraje que dicho sea paso está en pendencia para determinar la indemnización. Ya nos dijo que incumplimos. Ahora el tribunal va a tener que determinar la indemnización correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema basado en una entidad como la ATU, que eventualmente no ha cumplido con entregar los terrenos a tiempo y ha motivado esta arbitraje de inversión. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Estas decisiones, justamente, por ejemplo, en el tema de la línea 2, ¿pueden comportar o pueden tener un impacto en la conducta de los estados a futuro? Es decir, algún tipo de conducta educadora, disuasiva para los estados, dado que ya podrían marcar un hito o un precedente. Bueno, yo creo que sí. O sea, y si no lo hace, porque a veces los estados son como las personas, no ciertas personas necias, ¿no es cierto? Si no lo hace el Estado, ya pues no aprender del golpe, ¿no es verdad? ¿Ok? Ya sé que bajar corriendo las escaleras puede hacer que me caiga, y si me caigo y lo vuelvo a hacer, ya soy un necio, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso es básicamente lo que pasa con algunos estados, pero sí, o sea, el arbitraje de inversión no solo debería generar un tema de protección a los inversores, es decir, ya sé que los inversores están protegidos por mérito al tratado y tienen un mecanismo además eficiente de solución de las controversias en el tema de inversiones, sino que los laudos tienen una labor, no solamente de condena, tienen un efecto, no solamente un efecto no solamente de condena, es decir, condenar al Estado a que pague una indemnización,
tiene un efecto reparador en el caso del exportador de la inversión, porque le va a reparar del daño producido por la actitud del Estado. Pero debería tener, y debe tener un efecto docente, ¿no es cierto? O sea, enseñarle a los estados y decirles, no puedes hacer eso, no debes hacer eso, ¿no es cierto? Debes evitar afectar la inversión teniendo actitudes o teniendo pronunciamientos o ejecutando ciertos actos que afecten la inversión, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Y ojo, que a veces no somos conscientes de lo que sucede. El Estado es todo, ¿ok? No solamente es el Poder Ejecutivo. Y hemos visto arbitrajes de inversión generados por temas municipales, la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Municipalidad del Callao, por el caso del peaje aeropuertos, nos terminó un arbitraje en el CIADI que felizmente se ganó, ¿no es cierto? Entonces tenemos una gama de posibilidades a lo largo de todo el país donde gobiernos regionales y gobiernos locales pueden terminar afectando inversión. Entidades como la SUNAT pueden terminar afectando los derechos de ciertos inversionistas y pueden motivar la existencia de arbitrajes en el CIADI. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado en todos estos temas. Y el Estado debe aprender también, no solamente por el golpe, de verdad, que pueda recibir por efectos de alguna condena, tienen que también tener una labor docente, es decir, transmitir esto a sus estamentos inferiores o por debajo del Poder Ejecutivo para que no se produzcan este tipo de problemas. ¿No es verdad? Entonces, yo creo que ahí esa es una labor, es una tarea pendiente, es algo que se debe hacer. Justamente a esa línea iba la última pregunta, doctor. ¿Cómo está actuando el gobierno para tratar de paliar esos mecanismos o para tratar de disminuir esa litigiosidad? Porque entendemos que, claro, existe un escenario en el que hay un aumento de litigiosidad por múltiples razones. Puede ser por el tema de que hay mayor inversión, también por una conducta, digamos, poco coherente entre lo que el Estado pacta con lo que viene ejecutando. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace el Estado en la actualidad para disminuir ese marco, para disminuir esa potencial litigiosidad que podría tener? Bueno, hace algunos años, varios años ya en realidad, se creó el SECRESI, que es el sistema por el cual el Estado afronta los inventrajes de inversión. Esto es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y tiene este SECRESI, este sistema, una comisión. La comisión, por mandato de la ley, nos representa ante los arbitrajes de inversión. ¿Okay? Además, se encarga el sistema de contratar a los abogados, tanto internos como externos, para poder afrontar los arbitrajes de inversión que se le presentan al Perú. Pero quizás esa es una labor a posteriori, o sea, que se produce ya cuando estamos en un arbitraje de inversión, ¿no es cierto? Ya cuando hemos sido demandados, cuando ya se presentó la solicitud de arbitraje o la solicitud ante el CIADI, ¿no es verdad? Entonces ahí el SECRESI interviene de esta manera, ¿no es cierto? Se hace una comisión que se pueden nombrar además comisiones ad hoc, es decir, por ejemplo, si es que el demandado es por alguna actitud, vamos a poner el caso de la SUNAT, llamará a alguien de la SUNAT que ha tenido la relación directa con este caso para que acompañe a la comisión al arbitraje de inversión. Entonces, pero también tiene el SECRESI, y eso ha motivado que se incorporen las cláusulas arbitrales en los contratos de concesiones, una cláusula en la cual obliga a las partes a una solución escalonada o a una cláusula escalonada de solución de controversias. Se pone énfasis en el trato directo que debe haber entre las partes en un término de 6 meses, ¿no es cierto? O sea, 6 meses tienen las partes para sentarse conforme a lo establecido en los contratos de concesión o en los contratos que se dé el Estado, porque ahí me permite hacer un paréntesis chiquito y me había olvidado mencionarlo. También uno puede acceder a los arbitrajes de SEAI por los efectos de la vulneración del contrato, ¿ok? O los contratos, por ejemplo, los contratos ley, los contratos de estabilidad tributaria o de estabilidad, o los contratos de estabilidad jurídica, ¿no es verdad? También la violación de esos contratos puede motivar que yo llegue al SEAI. Cerramos ese paréntesis y el SECRESI lo que hace es, ¿no es cierto?, tener esta labor de negociación, ¿no es verdad?, previa para poder evitar que se llegue a un arbitraje de inversión. Pero además el SECRESI tiene una labor
preventiva y tiene que tener una función proactiva, que la ha tenido, a decir verdad, en los últimos años, y esperamos que la siga manteniendo, donde lo que hace es detectar, ¿no es cierto?, ciertas posibilidades de que se genere algún tipo de conflicto con los inversionistas y comenzar a trabajar el tema para evitar que se produzca un litigio que nos lleve al arbitraje en el CIADI. Hoy, por ejemplo, tenemos algunas posibilidades que se nos pueden venir encima, y con esto me permito, termino, si es que ya nos hemos pasado la hora, creo. Pero en el caso de los peajes, de las concesiones de peajes, por ejemplo, la regulación de la tarifa se da por dos aspectos o dos temas fundamentales. Uno es la variación del índice de precios al consumidor y el otro es el tipo de cambio. Entonces, últimamente hemos tenido una variación muy abrupta del tipo de cambio, ¿no es cierto? Ha habido un incremento del 20-25%, más o menos, ¿no es verdad?, del tema del tipo de cambio. Entonces, un poco menos, pero eso tiene un factor multiplicador gigantesco, ¿no es cierto?, en lo que son las tarifas de peajes. Y si las tarifas se reajustan, ¿no es cierto?, en función a estos criterios, probablemente terminemos con unas tarifas de peaje muy altos, que de repente va a motivar una intervención política en el sentido de poder establecer una tarifa menor, porque para evitar justamente situaciones como las que tuvimos hace algunos años, donde las personas no querían pagar los peajes y se produjo todo un tema social y que finalmente determinó por demás políticos que se declarara nulidad del contrato, ¿no es cierto?, o que no se aplicaran las tarifas de manera correcta, ¿no es verdad? Entonces, de acuerdo a lo que se había pactado. Todas estas situaciones, claro, deberían ser vistas y deberían iniciarse probablemente los sistemas de acercamiento con los concesionarios para ver cómo es que llegamos a una solución antes que se produzca un ruido de tal naturaleza que nos va a terminar llevando a un arbitraje de inversión. Y quiero decirles aquí que en el caso de los arbitrajes de inversión y las condenas que se generen en los arbitrajes de inversión, si bien las paga directamente la entidad que ha afectado la inversión, ¿no es cierto?, la paga, lo hace a través del SECRESI, el SECRESI es el que tiene la billetera, ¿no es cierto?, para pagar, pero repite el pago con las entidades que han motivado el arbitraje de inversión. Y como está en el MEF, es muy sencillo, se lo quitas el presupuesto, ¿no es verdad? Entonces, el problema es que estos arbitrajes los terminamos pagando todos los peruanos. Mi generación, su generación, doctor, y la generación que viene, ¿no es cierto? Entonces, y probablemente la que le sigue. Entonces, todos terminamos pagando las tropelías que se pueden ejecutar y que puedan afectar arbitrajes de inversión. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? ¿Ok? Y sobre todo, no espantar a las inversiones, pues. Hay que protegerlas, las necesitamos, en verdad. Felizmente el presidente ha salido a decir, me parece el día de hoy, que respeta la inversión privada. Esperemos que eso ciertamente tenga una traducción en la realidad, ¿no? Sí, esperemos que sea coherente, ¿no?, el discurso, o que mantenga esa hilación, ¿no? Así es, así es. Bueno, doctor, antes que nada, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia el día de hoy, más aún considerando que es un domingo por la noche, que entiendo es un día complicado para todos, pero estoy seguro que el público y a nombre del CAE le agradecemos por su presencia. Y bueno, agradecerle también al público que nos ha venido siguiendo, que nos viene siguiendo y que nos va a... en todo caso, les agradecemos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy agradecido por la entrevista y encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches Buenas con noches. todos. Buenas noches, gracias.